Buenos días, doctor Freddy, a usted y a la culta ciudadanía que a esta hora sintoniza este muy querido y apreciado programa noticioso Primer Plano. Estamos celebrando una fecha interesante, importante en la trascendencia histórica de Loja. Una fecha que, al ser histórica, es también cultural, es de carácter social, de carácter educativo, de fiesta. Solo que hay que reconsiderar de qué manera se vive, de qué manera se recuerda un acontecimiento especial. Los seres humanos somos seres en formación permanente y cuando descuidamos esa esencia de ser seres humanos, racionales, emotivos, espirituales, estéticos, simbólicamente hechos para dignificar los acontecimientos que la vida nos presenta día tras día. Recuerdos de importancia como el que estamos hoy, como decíamos hace un momento, son muchos años ya, son 473 años de fundación de esta querida ciudad. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos asumido, no la fecha en sí de un 8 de diciembre, que no solo se conmemora la fundación, sino también un hecho religioso de mucha trascendencia? Porque Ahí es la Natividad de la Virgen María. hoy es el día de la Natividad. Así es. De la Virgen María. Es decir, lo que quiero recalcar es que hay siempre actos que recordar. Una vinculación. Exactamente. Y los españoles siempre muy religiosos, ¿no? Bueno, habría que pensar qué significa ser religioso. Bueno, ¿qué dimensión le damos, no? Sí. Y no solo al hecho religioso en sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo le entiendo perfectamente. Pero entonces, más bien, resumamos más si los españoles muy católicos. O también vamos a dilatar. Si quieren la dilatamos, pero porque no se olvide que esta religión también es importada, ¿no? Por supuesto. Y no solo la religión. Todos los acontecimientos humanos de alguna forma son importados. Claro, van y vienen. Ahora el problema es cómo influyen. ¿Cómo los asume usted? ¿Cómo los asume una determinada comunidad? Ajá. Y ahí entra en juego el acontecer político, el acontecer educativo, el acontecer cultural. ¿Cómo nos comprometemos? En el fondo somos hechos de lenguaje y el lenguaje es el que nos proyecta humanamente o también el que nos hunde, porque depende cómo mi personalidad está elaborada, cómo se proyecta, ¿no? ¿Cómo asumo cuando usted, por ejemplo, habla de si el español es católico o es religioso, si el lojano es esto o es lo otro? ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo me impacta? ¿Cómo me conmueve? ¿Cómo me incita a hacer lo que tengo que ser? ¿O cómo me incita a asumir un hecho de lenguaje, de conocimiento de otras realidades que a veces se imponen? Y cuando usted habla de lenguaje, obviamente es mucho más amplio que el idioma. Exactamente. Dice aquí un famoso filósofo y teólogo español, Alfonso López Quintás, él dice que cuando hablamos con amor, con respeto, con consideración, con validación, validar al otro, al semejante, pues estamos en las condiciones de crear vínculos personales. El lenguaje no nos aleja de los otros, nos une entrañablemente
en un campo de juego común muy creativo. Sin embargo, captar esta realidad interna es un poco complejo. Antes que unirnos a veces, usted lo vive aquí a diario, en su condición de comunicador, de periodista, darnos cuenta que el lenguaje no ha servido para unir. En Loja, quizá esto es una enorme preocupación hoy en día. ¿Cómo estamos manejando el lenguaje en el campo democrático, en el campo político, en el campo educativo, en el campo científico? Hace un momento me dio mucho gusto, no había sabido, no conocí. Usted estaba entrevistando a un académico de la Universidad Nacional de Loja para un simposio internacional. Segundo simposio ya. Digo, qué bien. ¿Cómo se fragua ahí ese conocimiento a nivel universitario? Pues en donde el lenguaje, desde sus diferentes vertientes de conocimiento de quien se adentra en una temática determinada, y en este caso académica, y de investigación, eso es un aliciente, que quizá a veces no nos salga bien lo que hacemos, sin embargo, el hecho de comprometernos a hacer algo, eso hace factible que un pueblo, que una comunidad se comprometa con lo noble, con lo bueno, para el otro, para los demás, para el prójimo que tanto necesita ser orientado. Sin embargo, a veces, por influencias nocivas de diferente índole, el pueblo, la ciudad, no quiere dejarse, en el buen sentido de la palabra, conducir de manera que haya un compromiso para ofrecer de sí lo mejor. Bueno, hay mucho que decir al respecto. Claro. Usted es un científico de la literatura, de la lengua. Y, uno puede entender que si todos fuéramos como usted, intelectuales, conocedores del saber humano, pues todo marcharía bien. Pero a veces no creo que es suficiente, ¿no? Exactamente, ese es el gran problema. La falta de ese compromiso obedece a cómo nos estamos formando. Doctor, permítame un segundo. De repente es pertinente la llamada al 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Saludo a su invitado, el doctor Galo Guerrero Jiménez, a sus oyentes en la región sur del país, en este día grande de nuestra fundación de la ciudad. Le habla en Soneira Granda. Doctor, cuando le doy vueltas a nuestra condición de seres humanos racionales y veo en la razón ese principal don, en principio biológico, pero no parece ser solo biológico, que con el lenguaje hace posible nuestra vida como humanos, como seres sociales dotados de inteligencia. A veces se me ocurre pensar que si ejercitáramos diaria y disciplinadamente la razón, si nos ejercitáramos en usarla razonada y razonablemente, tal vez lograríamos echar abajo una parte considerable de las más graves vergüenzas que existen en el mundo. No repele a la inteligencia, por ejemplo, que haya seres humanos, niños, niñas, mujeres, hombres, que se mueren, así de literal, de hambre en esta tierra, mientras toneladas de recursos de todo tipo, incluso el dinero, se desperdician, se desechan y se malgastan alrededor de todo el planeta. No repele a la inteligencia que haya gente que carece de techo en donde guarecerse,
o de medicina para curar sus enfermedades. No repele a la inteligencia, por ejemplo, que haya ciudadanos que atentan contra la urbe, contra la ciudad. Quisiera estas reflexiones, doctor, plantearle de que, por ejemplo, la historia de la humanidad es la historia de la alculturización, puesto que nadie, absolutamente nadie, ha escapado de lo que las oleadas étnicas han superpuesto en la formación de las naciones. Quisiera una reflexión suya y desde la visión del lenguaje, que es su especialidad. Buenos días. Muchas gracias, profesor Enson. Una reflexión, y eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Yo creo que al conocimiento, la realidad que se la asimila desde las diferentes manifestaciones humanas, los seres humanos nos especializamos en diversas temáticas. Desde esa temática, que en el fondo, insisto, es lenguaje, pues actuamos. Somos entes con una serie de inteligencias y por eso hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Un desarrollo científico, tecnológico y humanístico bastante bien logrado. Ahora, el problema es, si eso hay, ¿cómo es factible, cómo es posible que haya una condición siniestra de reduccionismo, una tendencia a rebajar el rango de las realidades superiores? ¿Cuáles son esas realidades superiores? Si me permite, doctor y el profesor Enson y la ciudadanía, estos componentes que tiene el ser humano son los que quizá a veces no los desarrollamos. Uno de ellos, por ejemplo, para evitar esta condición humana siniestra de despropósito, de vanidad, de injusticia, de corrupción que hoy vive no Ecuador, sino el planeta. Pero pensemos que estos corruptos, moral, económicamente, en fin, no son la mayoría de la población. Entonces nos queda la esperanza de que podamos enfrentar con altura, con preparación, a esta calaña de gente que hace tanto daño. Yo creo que Castoriadis hablaba de el ascenso de la insignificancia. Exactamente, si hay un ascenso de la superioridad en nuestra condición humana, resulta que hoy ese ascenso es el de las más bajas condiciones en las que se expresa un ser humano. La mediocridad dice que asciende, pero luego hay que aclarar cómo cae, ¿no? También. Así es, exactamente. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Aponte, muy buenos días a la persona que está en este momento. Doctor Galo Guerrero. Doctor Galo Guerrero, quería preguntarle acerca está hablando de un tema importante. ¿Por qué en Loja existe este distanciamiento entre las autoridades que toda la vida, o sea, no hay entendimiento entre alcaldes, entre prefectos, entre concejales, todas las autoridades en definitiva? Y eso causa daño a la sociedad. En comunicación, ¿cómo se llama eso, doctor? Y otro término que quiero preguntarle, ¿por qué aquí en Loja se habla ahora, por ejemplo, para decir allá, aquí dicen allá, o sea, cambian la Y con la L? Esa interrogante quiero hacerle. Gracias, doctor. Bien. Bueno, ahí también hay algunos asuntos que se los puede es un tema de acento, analizar, claro. Ciudadano. Lingüísticamente, pues cada comunidad crea sus propios preceptos para realizarse, y en los tiempos, para comunicarse, ¿no? Hay otra persona en la línea, querido doctor. Permítame, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, es una satisfacción enorme escucharlo
a este científico cultural que con un aporte, con una investigación y trabajo, pues florece la ciudad. Como es penoso también, y no lo hago contra nadie, en absoluto, cada uno sabrá responder, de quienes se acercan en calidad de charlatanes a las emisoras a querernos asesorar. Sin embargo, felicito el programa también a la nueva radio. Yo quiero hacerle una importante observación. Me ha llamado la atención cuando se habló de religiones importadas. Yo no sabía que Cristo o Dios es importado. Para empezar, con esto termino. Segundo, ¿qué opinión le merece a usted, señor doctor Galo Guerrero, respecto de quienes se hacen, no sé, los payasos y hablan de un idioma inclusivo con los y las? Por favor, gracias. Ya, doctor, como de todas maneras fui yo quien utilizó el término de religión importada, quererle decir al querido amigo con tanto cariño que nos permita discutir. El problema es que Jesús mismo no tenía religión. Entonces ese es el punto. Y claro que hay una importación, pues, querido amigo, si nosotros, solo le digo al amigo, si nosotros hubiésemos sido colonizados por los persas, es decir, por el mundo musulmán, entonces nosotros estaríamos, en vez de la Biblia, leyendo el Corán, ¿no? Y en vez de irnos al Cisne, nos fuéramos a la Meca, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una influencia de los pueblos dependiendo de quienes profesaban la religión, es decir, quienes profesaban la religión, de quienes nos conquistaban o nos colonizaban. Es decir, sí existe, doctor, aunque nos resistamos a no creerlo. Claro, depende cómo se tenga uno la mirada antropológico, ética Exactamente. y fenomenológica frente a estas situaciones que, en efecto, cuando se las plantea, y eso es lo bueno, cuando se las plantea es porque le preocupan a ese ciudadano, a esa persona, claro. Y desde ese orden uno tiene que saber cómo responder ante una preocupación. Y ahí está también la clave de una respuesta adecuada o quizá inadecuada. Entonces, y eso es lo que quería yo hace un momento concluya para sí. Luego también responder al tema de la importación, si no quedó clara, ¿no? Y de infinidad de términos que uno los asume dependiendo de qué es lo que fenomenológicamente, cognitivamente, lingüísticamente uno tiene en su cerebro, en su condición humana. La manera de formarnos hace que uno opine de una forma, de otra forma, y a veces uno puede creer que la verdad está en mí, porque yo soy el estudioso quizá, yo soy el abanderado, yo soy el destacado, y desde ahí quiero que todos me escuchen para que crean en mi palabra. Eso sería una alienación. Exactamente. A propósito de la importación de Cristo, yo hablo en la vida uno tiene que tener modelos de vida. El modelo, de hecho, es superior a nuestras fuerzas intelectuales, emocionales, en fin. Se dice de que todos tenemos a muchos que son superiores a uno y que también son inferiores, en el buen sentido de la palabra. Si yo tengo una condición normal y he venido formándome a través del lenguaje de esa palabra, de estos grandes modelos que están, usted lo sabe, doctor y ciudadanía, en los libros. El arte de leer. El arte de leer, en verdad, usted ya lo veo aquí, el arte de leer de manera creativa, ¿no? Si uno se acerca a ese tipo de lenguaje, es lo que hace el maestro de escuela, de colegio, de universidad, leer, claro. Y no leer cualquier cosa. Y por eso dicen estas personalidades, estas mentes privilegiadas, dicen que cuando se oiga un hombre
hablar con erudición, solo hay que preguntarle y preocuparse qué clase de libros está leyendo este hombre. Exacto, exacto. ¿Qué clase de libros se lee? Y sobre todo, ¿cómo se los lee y para qué se los lee? Porque lamentablemente, yo siempre lo digo y con el mayor respeto a la educación en general, nuestros estudiantes leen solo para estudiar. ¿Qué significa eso? Para el deber. Para cumplir una tarea, exactamente. Una obligación. Una obligación. Cumplida esa tarea, puntual. Esa obligación, adiós lectura, adiós conocimiento. Se acabó. Se acabó. Entonces, eso es lo que quiero yo aquí, este momentito. Por favor, no sé si desarrollarlo para dar cuenta de la serie de preguntas bien trazadas de la ciudadanía. Si uno se forma, si uno actúa, si uno se orienta en la vida desde un conocimiento, la memoria que tenemos es una memoria de recuerdos. Por el recuerdo, la memoria se activa y de conformidad como tenga trazada mi inteligencia intelectual, emocional y espiritual, actúo. Por eso, sobre todo los maestros, los padres de familia y todos quienes están al frente de una determinada circunstancia de vida que tiene que ver o que influye en los demás, como es el maestro, como es el comunicador, bueno, y en todas las profesiones, deberíamos tomar en cuenta algo muy especial. Por un lado, quiero hablar de algunos componentes. Uno de ellos es el axiológico. No, cuando hablo de axiológico me estoy refiriendo a los valores. No digo que hay que enseñar valores, porque a veces se confunde el asunto. Lindísimo lo que está diciendo. Lo que hay que hacer es cómo, frente a una realidad. En este momento yo me encuentro aquí en la radio y le agradezco la invitación. Y yo su presencia. ¿Sabe por qué le agradezco la invitación? Porque digo, aquí hay un espacio para conversar, porque a veces la gente rehuye. Ajá. Los espacios no los buscan para que haya una realización. Como una ágora chiquita, humilde, pero es una ágora. Por eso, mire, uno de los primeros componentes es el axiológico. ¿Qué valor le doy a este espacio, por ejemplo, que usted me brinda? ¿Qué valor le está dando el ciudadano cuando llama? ¿No es cierto? Está atento, quiere participar. Entonces, si uno le da un valor a todo lo que hago, aquí en este momento estoy en la radio, estoy en la calle, ¿qué valor le doy a la calle cuando camino? ¿Qué valor le doy con quién me encuentro? ¿Qué valor le doy al acto de que me topo con un ciudadano emigrante que está ahí implorando que se le dé la mano, porque fuerzas externas lo tienen así? Como alguien dice, hombre, deja de darle plata a esa gente. ¿Qué tiene en la mente ese señor cuando dice eso? Entonces, quizá ahí es donde hay un primer problema. O sea, ¿cómo razona? O sea, ¿cómo razono frente a un acto? Porque lo dice. Exacto, ¿por qué lo digo? ¿Por qué soy hiriente? ¿Por qué soy iracundo? ¿Por qué soy benévolo? ¿Por qué soy lo que soy? Magnánimo. Exactamente. Entonces, este primer componente axiológico es esencial en todo estamento. Otro componente importantísimo es el cognitivo. Eso es fuerte. ¿Cómo proceso yo lo que veo, lo que leo, lo que escucho? ¿Cómo lo proceso en la mente? ¿Bajo qué consideraciones? Y ahí sí que, como usted dice, hay muchísimo que hablar. ¿Cómo procesa una persona que no tiene su equilibrio emocional en ese momento, ni en el día, ni en la semana, ni en el mes, ni en el año, ni en los 2, ni en los 3 años si no tiene trabajo? ¿Le cedemos al libre albedrío o qué? Exacto. ¿Cómo? ¿Qué? Porque no es... Aquí yo puedo decir muy bien, abro este libro y me pongo a leer lo hermoso que es vivir humanamente, lo hermoso que es vivir religiosamente, ajá, lo hermoso que es vivir espiritualmente. Más lindo todavía. Pero ¿cómo procesa la persona aquello? ¿Cómo procesa usted como periodista? O sea, claro, ¿Cómo proceso yo ¿Cómo procesa el que está al lado? Forma, claro. Exacto, ¿cómo procesa el que está al lado si sabe que no puede dar de comer aún a sus hijos, que no los puede educar porque no tiene?
¿Cómo procesa el que tiene todo a mano? Las enormes diferencias, dice usted. Exactamente. Entonces, el componente cognitivo, cerebral, se forma de conformidad con otro, que es el ecológico. Es decir, las influencias que recibo del medio. No es lo mismo estar aquí frente a su radio que estar en otra emisora, que estar en otro espacio académico, que estar en un espacio político, en un espacio familiar. Entonces, lo ecológico es esas formas externas que influyen en mí. Esas son las que tengo que saber cómo las proceso. El otro es justamente el que he venido aquí indicando, el lingüístico. Y el lingüístico no para aprender normas gramaticales, que de sí, por supuesto que son buenas para poder comunicarme, porque si no analizo gramaticalmente una comunicación, si no la proceso en ese orden, no puedo entender cuando leo. Yo siempre cuento este asunto de aquel alumno que dice, señor muerto, esta tarde llegamos. Y el otro le dice, ¿cómo, señor, esta tarde llegamos? Eso no tiene sentido. Pero hombre, pero si aquí dice eso aquí. A ver, presta. Y resulta que el otro es buen lector y dice, señor, muerto está, tarde llegamos. Entonces ahí lo lingüístico, lo gramatical, ha sido asumido en ese lector, que sabe para qué le sirve una coma, un punto y coma, los signos de puntuación, que luego nos vamos a dar cuenta que nos hace falta otro elemento, que es el estético. La lengua escrita, la lengua pronunciada estéticamente, ayuda a que el otro entre en armonía con el que habla, con el que escribe, como lector, como oyente, en fin. Entonces, el lingüístico, este componente lingüístico tiene que ser un componente metalingüístico. Escucho lo gramatical, escucho lo semántico, me hablan de lo pragmático, y en esas realidades, me estoy acordando hace algunos años, en uno de los medios aquí escritos, salió una noticia que decía auge delincuencial en Loja. Entonces me puse a pensar, digo, auge, que yo sepa, digo, auge es aumento en dignidad. Entonces, ¿qué pasó con aquel que escribió la nota? ¿Y qué pasa con aquel que lee la nota? ¿Cómo auge delincuencial en Loja? Significa, digo, sería hermoso, significa que los delincuentes han aumentado en dignidad. Si han aumentado en dignidad, dejan de ser delincuentes. Pero resulta que la nota periodística no trataba de eso, sino de que la delincuencia pues seguía creciendo, pero se utilizaba mal el término. Y eso no sucede cuando uno dice, antes con la palabra de importación, se lo utilizó mal, se lo utilizó bien, viene la explicación. Entonces uno va procesando ese tipo de conocimiento desde la parcela de un lenguaje, de una palabra, de una frase, de un párrafo, en fin. Ya, doctor, y bueno, eso ocurre porque de repente acuñamos palabras Así es. prefabricadas, las diseminamos sin la mayor responsabilidad de conocer su verdadera acepción. Muy bien, doctor, nos quedan poquísimos minutos, lástima para despedirnos, pero podemos concluir, fíjese, en un tema, la religión siempre es controversial, ¿no? Siempre es conflictiva. Entonces yo me puedo defender al ciudadano o justificar la palabra, porque, bueno, primero debo decirle que de verdad amo como nadie en el mundo a todas las religiones del mundo. Yo sí sería capaz de sentarme adorablemente a conversar con un musulmán, pero por supuesto que tomo café con un judío, con un ortodoxo, con cualquiera, con un luterano, bueno, el que le dé la regalada gana, porque ahora también hay una infinidad de religiones, ¿no? Hay una cantidad de religiones, pero las más prominentes. Por eso a mí me fascina Israel. Yo quisiera vivir en Israel. Hay 5 iglesias ahí por el sector de Jerusalén, ¿no? Están los cristianos, están obviamente las sinagogas, están
la más antigua que se habla del idioma, ¿cómo siempre se me va los arameos que se creen más... Los hebreos. No, hay una iglesia, si me ayuda por favor. En algún movimiento. Hay un pueblo que incluso es un pequeño país que hasta ahora existe y parece que desaparece en el tiempo, que ellos son pues los más refinados, son los que tienen, los que se disputan el origen del idioma hebreo, ¿no? A ver, claro, bueno. Ojalá que alguien, la iglesia, hay una iglesia que la tengo siempre, pero se me va, ¿no? Un pueblo donde hay exageradamente una tradición cultural muy bonita, muy linda, pero ahora creo que hay un dictador ahí en este pueblo, por eso no me gusta. A mí no me gustan los dictadores, por eso me gustan las religiones, me gustan todos los partidos, todas las ideologías. No me gusta el populismo porque ahí no hay ideología, no hay nada, ¿no? A ver, veamos si aquí me aporta. Buenos días. Bueno, Freddy, antes de que se despida el doctor Galo... Es que nos vamos rápido y pensé que me iba a ayudar con la iglesia que estaba en discusión. Yo lo que le quiero decir a usted y a sus oyentes es que la religión católica fue también un factor de nuestra identidad en el mundo también republicano, y continúa siendo, pues tienen la libertad pues de ser ateos, agnósticos o practicar otra religión. Y lo que, para no quitarle el tiempo, decirle que cuando visité México, en la Plaza de las Culturas, en el Departamento Federal, hay una placa, una lectura hermosísima, que dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México de hoy. Gracias, profesor. ¡Qué maravilla! Muy bien, gracias. Doctor, no pude, lástima, recibir rápido el nombre de la otra iglesia que me falta, posiblemente me llegue, pero nos vamos a despedir. Le quiero agradecer infinitamente a usted, y diciendo que vamos a tolerar, ¿no? Vamos a tolerar, hay que tolerar, ¿no? Los apóstoles de Jesús salieron a conquistar el mundo. Ellos salieron de ahí, como sale un político a conquistar en los cantones a la gente, a la clientela. Eso hicieron ellos, ¿no? Entonces, no es que la religión católica ya había aquí en Loja, había en el Ecuador, entonces por eso hay que entender el término también. Si no la tenemos y viene de afuera, es importada, porque ¿qué es doctor? Es importada, la traemos, a ver, el judaísmo, no, compañero, que están diciendo, no sé, me falta una iglesia. Bueno, indistintamente de que le falte o no la iglesia, sé del dato que usted quiere ahí darnos a entender. Sin embargo, ya que se topó el tema de la religión, eso es motivo de otro espacio para analizarlo y discutirlo, porque la religión, sea uno o no sea creyente en una o en otra determinada religión, la religión es parte de nuestra cultura. Y por ende uno tiene que estar al tanto de qué es lo que implica la religión en sí. Me hizo usted acuerdo hace un momento, usted sabe quién es Gandhi, y sabe lo que dijo alguna vez Gandhi: los cristianos no tienen cara de resucitados. Los cristianos no tienen cara de resucitados. Qué profunda la frase. ¿Qué se daba a entender ahí? Que él, que no era católico o cristiano, sabía y conocía mejor la doctrina cristiana que aquellos que decimos ser cristianos. Pero entonces es ahí cuando acuñó también su célebre frase:
Lo que pasa... A mí me gusta tu Cristo. Lo que no me gustan son los cristianos. Esa es la otra frase justamente. Admiro a Cristo, pero no entiendo a los cristianos. Claro. Sí. ¿Por qué se da eso? Y decía hace un momento que hay modelos de vida. Modelo de vida, por ejemplo, Cristo. ¿Cómo influyó en la vida y cómo sigue influyendo? Y ahí, una vez más, viene el escrito. ¿Cómo leo aquello que está ahí? Por ejemplo, qué riqueza espiritual tan profunda que tienen en los evangelios las parábolas. ¿Se las ha estudiado? A veces la gente, cuando ataca a un credo, lo hace, perdóneme, por ignorancia. Si uno no está formado, no en una, sino en varias religiones, ¿qué puede decir? O al revés, cómo uno se deja influir hasta llegar al fanatismo y qué es lo que produce. Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto al tomar el caso de la religión, el caso de la educación, el caso de la política, en fin. Si algún momento pues usted puede crear esos espacios con personas de verdad especialistas, sería bueno que salgan al aire, como se dice, para brindar su criterio, y eso nos ayuda a que vayamos formándonos. Y a propósito de estos 473 años de vida que lleva nuestra querida ciudad y provincia de Loja. Le quedo muy agradecido, doctor, por la presencia que ha hecho factible aquí en su emisora para poder expresar estos modestísimos criterios. Muy amable, muchas gracias. Créame, doctor.